Capítulo 17. Sorprendentes revelaciones de la señora Geary relativas a sus relaciones personales con el fantasma de la ópera. Antes de seguir al comisario Milfroyd en su visita a los directores, el lector me permitirá informarle de ciertos hechos extraordinarios que acaban de ocurrir en el despacho, donde el secretario Remy y el administrador Messier habían intentado penetrar en vano, herméticamente, con un propósito que el lector ignora todavía, pero que tengo el deber histórico, quiero decir, mi deber de historiador, de no ocultar más tiempo. He tenido ocasión de decir hasta qué punto de carácter de los directores se había vuelto desagradable desde hacía algún tiempo, y he dicho que esta transformación no se debía solo a la caída de la lámpara de las condiciones que ya sabemos. Hagamos saber al lector, pese al deseo de los directores de que este hecho permaneciera oculto para siempre, que el fantasma había conseguido cobrar tranquilamente sus primeros 20,000 francos. Por supuesto, hubo ruegos y crujir de dientes. Sin embargo, la cosa se había producido de la forma más sencilla del mundo. Cierta mañana los directores habían encontrado un sobre preparado encima de la mesa de su despacho. Este sobre llevaba escrito al señor E. de la O. personal, y venía acompañado de una pequeña nota de E. de la O. Ha llegado el momento de llevar a cabo las cláusulas del pliego de condiciones. Introducirán 20 billetes de 1,000 en este sobre, al que sellarán con su propio sello y entregarán a la señora Geary, que se encargará de hacer lo necesario. Los señores directores no se lo hicieron repetir 2 veces, sin detenerse a pensar cómo aquellas diabólicas notas podían penetrar en un despacho al que siempre cerraban cuidadosamente con llave. Encontraban la oportunidad de atrapar al misterioso maestro de canto. Tras explicar todo bajo la promesa del mayor secreto a Gabriel y a Messier, pusieron los 20,000 francos en el sobre y lo confinaron sin pedir explicaciones a la señora Geary, que había sido reintegrado a sus funciones. La acomodadora no mostró la menor sorpresa. No es preciso señalar que el extremo de lo vigilio. En resumen, se dirigió de inmediato al palco del fantasma y depositó el precioso sobre en la barra de pasamanos. Los dos directores, al igual que Gabriel y Messier, estaban escondidos de manera que no perdieron ni un segundo de vista durante el transcurso de la representación, e incluso después, ya que como el sobre no se había movido, lo que vigilaban tampoco lo hicieron. El teatro se vació, y la señora Geary se fue. Mientras, los señores directores, Gabriel y Messier, seguían sin moverse. Por fin se cansaron y abrieron el sobre, tras comprobar que los sellos seguían intactos. A primera vista, Richard y Moncharmin cayeron que los billetes seguían allí, pero a la segunda ojeada se dieron cuenta de que no eran los mismos. Los 20 billetes auténticos habían desaparecido y sido reemplazados por 20 billetes falsos. Primero fue solo rabia, pero después también terror. Es más impresionante que los trucos de Robert Houdini, exclamó Gabriel. Sí, contestó Richard. Y cuesta más caro. Moncharmin quería que se corriera a avisar al comisario. Richard se opuso, sin duda tenía su plan. No seamos ridículos. Todo París será... Bueno, se reirá de nosotros. He de la O ganado la primera partida, nosotros ganaremos la segunda. Pensaba, evidentemente, en la próxima mensualidad. De todas formas, habían sido tan perfectamente burlados que no pudieron durante la semana superar cierto abatimiento. Y hay que reconocerlo, era comprensible. Si no se llamó al comisario entonces fue, y no hay que olvidarlo, porque los directores albergaban en lo más profundo de su ser el pensamiento de que una odiosa broma montada por sus predecesores no convenía revelar ante tener la clave. Podía ser la causa de la extraña aventura. Por otra parte, este pensamiento se mezclaba a veces en Moncharmin con la vaga sospecha de que el propio Richard podía ser capaz de ese tipo de ocurrencias. Así pues, preparados toda la eventualidad, esperaron los acontecimientos, mientras vigilaban y hacían vigilar a mamá Geary, a la que Richard no quería que se le hablara de nada. Si es cómplice, decía. Hace ya tiempo que los billetes están lejos, pero para mí se trata tan solo de una imbécil. Hay muchos imbéciles metidos en este asunto, había contestado pensativo Moncharmin. ¿Acaso podía alguien sospechar? Gimió Richard. Pero no tengas miedo, la próxima vez tomaré todas las precauciones. Así llegó la próxima vez. Coincidió con el día de la desaparición de Christine Daae. Para la mañana recibieron una nota del fantasma que les recordaba el vencimiento del plazo.
Hagan como la última vez, aconsejaba amablemente L. de la O. Salió muy bien. Entregan el sobre amablemente, que habrán colocado los 20.000 francos a la excelente señora Guiri. Y la nota venía acompañada del sobre habitual. No hacía falta más que llenarlo. En el despacho de los directores, media hora antes de que el talón se levante ante aquella ya famosísima representación del Fausto. Richard muestra el sobre a Moncharmin. Luego cuenta los 20.000 francos y los introduce en el sobre pero sin cerrarlo. Ahora que llamen a mamá Guiri. Van a buscar a la vieja que entró haciendo solemne reverencia. Seguía llevando su vestido de tafetán negro, color que tendía al óxido y al lila, y su sombrero de plumas de color hollín. Parecía de buen humor, dijo, nada más entrar. Buenos días, señores. ¿Se trata otra vez del sobre? Sí, señora Guiri, dijo Richard con gran amabilidad. Se trata del sobre y también de otra cosa. A su disposición, señor director, a su disposición. Por favor, ¿cuál es esa otra cosa? Primero, señora Guiri, tendrá que hacerle una pequeña pregunta. Hágala, señor Richard. Mamá Guiri está aquí para contestarle. ¿Sigue estando en buenas relaciones con el fantasma? Inimejorables, señor director, inimejorables. Ah, nos complace saberlo, de hecho, señora Guiri, pronunció Richard, adoptando el tono de una importante confidencia. Entre nosotros podemos decirlo, no sé usted. Nada tonta. Pero, señor director, exclamó la acomodadora detenidamente el amable balanceo de las dos plumas negras de su sombrero color hollín. Le aseguro que nadie ha tenido dudas con respecto a eso. Estamos de acuerdo. Y vamos a entendernos, la historia de que el fantasma es una buena broma, ¿verdad? Pues bien, y que quede entre nosotros, ya ha durado demasiado. Mamá Guiri miró a los directores como si se hubieran hablado en chino. Se acercó a la mesa de Richard y dijo bastante quieta. ¿Qué quiere decir usted? No le entiendo. Usted me entiende muy bien. En todo caso, es preciso que nos entienda. Para empezar, va usted a decirnos cómo se llama. ¿Quién? Su cómplice, señora Guiri. ¿Yo soy cómplice del fantasma? ¿Yo? ¿Cómplice de qué? Usted hace todo lo que él quiere. Oh, no es demasiado molesto, ¿sabe usted? Y siempre le da propinas. No me quejo. Cuando le da por llevarle de este sobre. 10 francos. Caramba, no es mucho. ¿Por qué? Le diré todo esto más tarde, señora Guiri. En este momento queríamos saber por qué razón extraordinaria se ha entregado en cuerpo y alma al fantasma, en lugar de a otro. ¿No serán 10 francos los que se conseguirán la amistad y la fidelidad de mamá Guiri? Eso es cierto. La razón puedo decírsela, señor director. No hay ningún deshonor en ello, al contrario. No lo dudamos, señora Guiri. Pues muy bien. Al fantasma no le gusta mucho que se cuente sus historias. Ajá, sonrió Richard. Pero esta Esta solo me concierne a mí, continuó la vieja. Se lo cuento, fue en el palco número 5 una noche encontré una carta para mí, una especie de nota escrita en tinta roja. Esa nota, señor director, no necesito leérsela, me la sé de memoria. No la olvidaré jamás, aunque viva 100 años. La señora Guiri, puesta en pie, recita la carta con sorprendente elocuencia. Señora 1825. La señorita Menicher Corifeo se convirtió en marquesa de Cusi. En 1832 la señora Marita Angloni, bailarina, se convirtió en condesa Gilbert de Buisson. En 1846 la sota bailarina se casa con un hermano del rey de España. En 1847 Lola Montes, bailarina, condesa de la Sendelf. En 1848 la señorita María, bailarina, se convierte en baronesa de Hermeville. En 1870 Tracy Hasler, bailarina, se casa con don Fernando, hermano del rey de Portugal. Richard Moncharmin escuchaban a la vieja que a medida que avanzaba en la curiosa enumeración de estos gloriosos himeneos, se anima, se endereza y se vuelve audaz y finalmente inspiradora como una sibila sobre un tripoide. Lanza una tronada voz de orgullo la última frase de la carta, profética. 1885. Meg Guiri, emperatriz. Acotada por este esfuerzo supremo, la acomodadora se deja caer en la silla diciendo: Señores, todo esto está firmado. El fantasma de la ópera ya había oído hablar del fantasma,
pero no creía más que a medidas desde el día en que se anunció que la pequeña Meg, carne de mi carne, el fruto de mis entrañas, sería emperatriz. Creí en él por completo. En verdad, en verdad no era preciso observar con detención la exaltada fisonomía de mamá Giri que comprender lo que se había podido obtener de aquella cabecita con aquellas dos palabras: fantasma y emperatriz. Pero ¿quién manejaba los hilos de aquel extravagante maniquí? ¿Quién? ¿No la ha visto alguna vez? ¿Habla con usted y aún así cree en todo lo que él dice?, preguntó Mucharmín. Sí, en primer lugar porque le debo el que mi pequeña Meg se haya convertido en corifeo. Le había dicho al fantasma. Porque sea emperatriz en 1885 no debe perder el tiempo. Debe convertirse de inmediato en corifeo. Desde luego, me contestó. Y le bastó con decirle unas palabras al señor Polín para que así fuera. Entonces al señor Polín no lo ha visto. No más que yo, pero la ha oído. El fantasma le dijo unas palabras al oído, ya que sabe usted la noche en que salió del tan pálido del palco número 5. Mocharmín deja escapar un suspiro. ¡Qué historia! Ah, responde mamá Giri. Siempre he creído que habían secretos entre el fantasma y el señor Polín. Todo lo que el fantasma pedía al señor Polín, esto se lo acordaba. Polín no se rehusaba nada al fantasma. ¿Oyes bien, Richard? Polín no se ha rehusado nada al fantasma. Sí, sí, oigo perfectamente, declaró Richard. El señor Polín es amigo del fantasma y como la señora Giri es amiga de Polín, estamos listos, añadió en tono muy duro. Pero Pauline no me preocupa. La única persona cuya suerte me interesa, no la disculpo, es la de la señora Giri. Señora Giri, ¿sabe usted lo que hay en el sobre? Por Dios, no, dijo ella. Pues bien, mire usted. La señora Giri desliza en el sobre una mirada turbada, pero que de nuevo recobra su brillo. Billetes de 1000 francos, exclama. Sí, señora Giri, billetes de 1000. ¿Y lo sabía usted muy bien? Yo, señor director, le juro que... No jure, señora Giri. Y ahora voy a decirle otra cosa por la que la he hecho venir. Señora Giri, voy a hacer que la detengan. Las dos plumas negras del sombrero color hollín, que tomaban habitualmente la forma de dos puntos de interrogación, se transformaron en un punto de exclamación. En cuanto al sombrero, osciló amenazadoramente sobre su moño de desorden. La sorpresa, la indignación, la protesta y el espanto volvieron a reflejarse en el rostro de la madre de la pequeña Meg, mediante una especie de pirueta extravagante, causada por la virtud ofendida, que dio un salto al condujo hasta la nariz del director, quien no pudo evitar retroceder hasta su sillón. ¿Hacerme detener? La boca que decía esto parecía a punto de escupir a la cara del señor Richard los 3 dientes que le quedaban. Richard se comportó como un héroe, no retrocedió ni un índice. Amenazador, ya señalaba a los magistrados ausentes a la acomodadora en el palco número 5. Señora Giri, voy a hacer que detenerla por ladrona. ¡Repita eso! Y la señora Giri abofeteó con todas sus fuerzas al señor Richard. Antes de que Moncharmin tuviera tiempo de intervenir, vengativa respuesta, pero no fue la mano de la escolarizada vieja la que se abatió sobre la mejilla del director, sino el mismo sobrecausante de todo el escándalo. El sobre mágico que se entreabrió de repente para dejar escapar los billetes que volaron en un remolino fantástico de mariposas gigantes. Los dos directores lanzaron un grito a sí mismo pensamiento. Los hizo arrodillarse, recogerlos evidentemente y comprobar que apresuradamente los preciosos papeles. ¿Sigue siendo auténtico, Moncharmin? ¿Siguen siendo auténticos, Richard? Son auténticos. Por encima de sus cabezas los 3 dientes de la señora Giri castañaban entre horribles insultos, pero lo único que se distingue con claridad es un lemon tip. ¿Yo? ¿Una ladrona? ¿Una ladrona yo? Se ahoga. Estoy destrozada, exclama, y de repente vuelve a saltar ante las narices de Richard. En todo caso, chilla, usted, señor director, usted debe de saber mejor que yo dónde han ido a parar esos 20.000 francos. ¿Yo? Pregunta Richard estupefacto. ¿Y cómo podría saberlo? Inmediatamente Moncharmin, severo e inquieto, procura que la buena mujer se explique. ¿Qué significa eso? Pregunta. ¿Por qué, señora Giri? ¿Pretende usted que Richard sepa mejor que usted a dónde han ido a parar los 20.000 francos? Entonces Richard, que se sonroja bajo la mirada de Moncharmin, toma la mano de la señora Giri y la sacude con violencia. Su voz imita el trueno. Ruge, retumba y fulmina.
¿Por qué he de saber mejor que usted dónde han ido a parar los 20,000 francos? ¿Por qué? Porque han ido a parar a su bolsillo, dijo la vieja mirándolo, ahora como si viera al diablo. Ahora le toca al señor Richard sentirse fulminado, primero por esta respuesta inesperada, después por la mirada cada vez más desconfiada de Moncharmin. En un segundo pierde toda la fuerza necesaria en un difícil momento para rechazar una acusación tan despreciable. Así, lo más inocentes, sorprendidos a la paz de sus corazones, aparecen de repente, debido a aquel golpe que les sorprende, los hace palidecer o ruborizarse o tartamudear o levantarse o hundirse o palidecerse. Testar, callar cuando habría que hablar o hablar cuando habría que callar y permanecer fríos como si convendieras colocarse y a colocarse cuando habría que permanecer fríos. Aparecer de repente, como decía, como culpables. Moncharmin tiene el impulso vengador de que el Richard, que era inocente, iba a precipitarse sobre la señora Guiri y se apresura tranquilizador e interrogarla con más dulzura. ¿Cómo ha podido sospechar usted de mi colaborador? ¿Richard se ha metido los 20,000 francos en el bolsillo? Yo no he dicho eso nunca, declara mamá Guiri. Yo misma puse los 20,000 francos en el bolsillo del señor Richard, que añadió en voz baja. Da igual, así fue que el fantasma me perdone. Y como Richard empieza a aullar de nuevo, Moncharmin con autoridad le ordena callarse. Perdón, perdón, perdón. Deja que esta mujer se explique. Déjame interrogarla yo. Y añade. Es realmente extraño que te lo tomes así. Parece que todo este misterio va a aclararse. ¿Estás furioso? Te equivocas. A mí, en cambio, me divierte mucho. Mamá Guiri a partir se levanta la cabeza con la que brilla la fe de propia inocencia. Me dicen ustedes que ve 20,000 francos en el sobre que metí en el bolsillo del señor Richard, pero yo repito que no sabía nada, ni tampoco el señor Richard. Ajá, exclama Richard, afectado, en un aire de repentina valentía por desagrado de Moncharmin. Aunque yo tampoco sabía nada, ponía usted 20,000 francos en mi bolsillo y yo no me entero. Esta sí que es buena, señora Guiri. Sí, asintió la terrible señora. Es verdad. No sabíamos nada ni el uno ni el otro, pero usted ha tenido que terminar por darse cuenta. Sin ningún tipo de duda, Richard hubiera devorado a la señora Guiri si Moncharmin hubiese estado presente. Pero Moncharmin la protege y acelera el interrogatorio. ¿Qué clase de sobre introdujo usted en el bolsillo del señor Richard? No fue el que nosotros le dimos al que usted delante de nuestro llevó hasta el palco número 5. Sin embargo, ¿era solo ese el que contenía los 20,000 francos? Perdón, fue el que me dio el señor director, el que yo metí en el bolsillo del señor director, exclamó mamá Guiri. El que deposité en el palco del fantasma era un sobre exactamente igual que yo llevaba preparado para mi manga, y que me había dado el fantasma. Al decir esto, mamá Guiri saca de la manga un sobre preparado e idéntico al que contiene los 20,000 francos. Los directores lo toman casi al vuelo, lo examinan, comprueban que los lacres sellados son su propio sello y están intactos. Lo abren y contiene 20,000 billetes falsos, iguales a los que dejaron perplejos hace un mes. ¡Qué sencillo!, dijo Richard. ¡Qué sencillo!, repite más solemne que nunca Moncharmin. Los trucos más brillantes han sido siempre los más sencillos, responde Richard. Basta con tener un cómplice. O una cómplice, añada en voz atónita Moncharmin, y continúa con los ojos clavados en la señora Guiri, como si quisiera hipnotizarla. Era el fantasma quien le hacía llegar este sobre y era él quien le decía que lo sustituyera con el que nosotros le dábamos. ¿Era quien le decía que introdujera este último en el bolsillo del señor Richard? Sí, claro que era él. Entonces, señora, ¿puede usted darnos una prueba de sus habilidades? Aquí está el sobre. Haga usted como si nosotros no supiéramos nada. Lo que ustedes manden, señores. Mamá Guiri vuelve a tomar el sobre con los 20,000 billetes y se dirige hacia la puerta. Se dispone a salir. Los dos directores se precipitan hacia ella. Ah, no, 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 no. No nos la volverá a jugar. Ya tenemos bastante. No vamos a empezar de nuevo. Perdón, señores, perdón, se excusa la vieja. Me han pedido que actúe como si ustedes no supieran nada. Pues bien, si no sabe nada, me marcho con el sobre. Entonces, ¿cómo lo meterá usted en mi bolsillo?, argumenta Richard, al que Moncharmin aún no deja de vigilar con el ojo izquierdo mientras con el derecho no abandona a la señora Guiri. Difícil postura para la mirada, pero Moncharmin está decidido a todo para descubrir la verdad. Lo pondré en su bolsillo en el momento en que menos lo espere. Señor director, como bien sabe, durante la sesión vengo a dar una vueltecita entre bastidores, y a menudo acompaño como si mi derecho de madre a mi hija hasta el foyer de la danza. Le llevo sus zapatillas y en el momento de descanso e incluso su rociador. En una palabra, voy y vengo en plena libertad.
Los señores abandonados van también al foyer. Usted también, señor director. Hay mucha gente. Paso por detrás de usted y pongo el sobre en el bolsillo detrás de su traje. No es ninguna brujería. No, no es ninguna brujería, rugió Richard haciendo girar sus ojos de Júpiter tronante. Esto no es una brujería, pero acabo de atraparla en flagrante delito de mentira, vieja bruja. El insulto huele a menos de la honorable señora que el golpe que se quiere propinar a su buena fe. Se incorpora furiosa con los 3 dientes a la vista. ¿Por qué? Porque aquella noche pasé a su lado en la sala de vigilando tanto el palco número 5 como el falso, sobre el que había usted colocado allí. No bajé al foyer de la danza ni por un momento. Por eso, señor director, no fue aquella noche cuando lo coloqué. El sobre fue la siguiente representación. Mire, era la noche en la que el señor secretario de Bellas Artes vino. Al oír estas palabras, el señor Richard hace callar bruscamente a la señora Gill. Es cierto, dice pensativo. Me acuerdo ahora, me acuerdo, el subsecretario del Estado salió a pasear entre bastidores y preguntó por mí. Bajé un momento al foyer de la danza y me encontraba en las escaleras del foyer. El subsecretario de Estado y el jefe de su despacho estaban en el foyer mismo. De repente me volví y era usted que pasaba por detrás de mí, señora Guinea. Tuve la impresión de que me había rozado. No había nadie más que usted detrás de mí. Oh, aún la veo. Pues bien, si eso fue, señor director, eso fue acabado de dejarle mi asunto en el bolsillo. Ese bolsillo es muy fácil, señor director. Y la señora Guiri añade una vez más el gesto de palabras se coloca detrás de Richard. Y con tal presta con el que mismo Moncharmin que mira con los dos ojos bien abiertos, queda impresionado, deposita el sobre en el bolsillo de uno de los faldones que levita del director. Hay que reconocerlo, exclama Richard. Es un poco pálido. Lo ha pensado muy bien el fantasma de la ópera. El problema es que se plantaban era suprimir todo e intermediario, peligroso en el que da los 20.000 francos y el que se los queda. Lo mejor que podía hacer era venir a tomarlos de mi bolsillo, sin que yo me diera cuenta, porque yo ni siquiera sabía que estaban allí. Admirable, ¿no? Oh, sí, admirable sin duda, repitió Moncharmin. Solo olvidas, Richard, que yo di 10.000 francos de aquellos 20.000 y que a mí no